Nos acompaña aquí en el estudio y nos da mucho gusto que esté aquí Samuel Magaña. Él es administrador central de normatividad de Auditoría Fiscal Federal del SAT. Y pues como ya es hecho costumbre, vienen a explicarnos muchas cosas que tenemos que saber con tranquilidad sobre cómo primero declarar nuestros impuestos, la importancia de declarar nuestros impuestos, cómo exactamente también estar al corriente, cómo no tener ningún tipo de temor ante lo que nos puedan decir las autoridades, porque de lo que se trata es de estar bien, sobre todo. Muchas gracias, Samuel. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pati. Bienvenido, buenos un días. saludarte. Buenos días. Gracias. Y nos vas a hablar de estas revisiones electrónicas que además es importante tenerlas al centavo. ¿Por qué? Porque sabemos si exactamente estamos cumpliendo bien como contribuyentes. Así es. Mío, comenzamos un poquito. ¿Qué son las revisiones electrónicas? Realmente hay que desmitificar un poquito esta figura. En realidad se pensó en un principio que era una medida invasiva hacia los contribuyentes, una facultad más con la cual podíamos llegar a los contribuyentes. Evidentemente es una facultad de la autoridad fiscal. En resumidas cuentas es una auditoría, pero es una auditoría pequeña. ¿Qué destacaría yo? Lejos de ser los mecanismos o lo que tenemos conceptualizado como una auditoría invasiva, en donde llegan los auditores a nuestro domicilio fiscal, nos piden toda nuestra contabilidad, yo lo calificaría como un mecanismo de simplificación a los contribuyentes. Básicamente es un mecanismo de aclaración y una nueva forma de comunicarnos entre la autoridad y contribuyentes. ¿Por qué es esto? Porque básicamente dependemos de un mecanismo electrónico, que ese es el buzón tributario, los correos electrónicos, esto es, el SAT está migrando a las nuevas plataformas tecnológicas y también lo tiene que hacer en sus facultades. Ahora, en realidad, ¿por qué menciono que es un mecanismo de simplificación? Porque justamente lo único que queremos y lo único que mandamos a través de esa nueva facultad son observaciones muy concretas, en las cuales se pueden desvirtuar muy fácilmente por parte del contribuyente y por eso insistía en que básicamente en lugar de una auditoría como tal, es un mecanismo de aclaración. ¿De dónde salen estas revisiones electrónicas? Pues son antecedentes que tenemos nosotros de la información propia del propio contribuyente o de terceros que llegan a la autoridad y que nos dispara alguna alerta, nos bota alguna diferencia y en esa medida o en ese momento lo que pretendemos es que se aclare, en lugar de que mandemos una auditoría y coloquialmente lo que digo, mandemos la caballería completa justamente al contribuyente y todo el mundo entra en pánico. Básicamente es un mecanismo de aclaración, en donde si se aclara la observación, que insisto, es específica, es pequeña y es muy dirigida, en ese momento se acaba la molestia por parte de la autoridad hacia el contribuyente. Sí, es tener un acercamiento, una correlación, una interacción con el contribuyente, entre el SAT y el contribuyente, justamente para ir aclarando e ir resolviendo pues detalles que se pueden ir acumulando en un momento dado. Es una manera de prevención y tener una cultura de entender como ciudadanos el papel que tenemos de ser contribuyentes. Así es. Y yo resaltaría en verdad muchos beneficios. En principio, y como yo lo he apuntado anteriormente, pues básicamente no es una medida invasiva. Esto es, como es a través de un buzón tributario y es a través de correos electrónicos y la comunicación es digital, pues no tienen ahí a los auditores en casa, ¿no? Y el tiempo que sea necesario. Entonces, a ver, Samuel, explícanos. Sí. Por ejemplo, en esta auditoría, porque así es, ¿qué nos podemos o qué puede la autoridad encontrar? Por ejemplo, una factura que esté mal, que mal hecha, es decir, que nos hayan dado una factura, por ejemplo, falsa. ¿Qué más? ¿Qué tipo de elementos nos podemos encontrar ahí o que no debimos de haber deducido determinadas cosas? ¿O cómo? Así es, exactamente. Las revisiones electrónicas, como lo señalé, no es para fiscalizar todo un ejercicio fiscal, no es para fiscalizar un impuesto completo, sino es sobre ciertas particularidades o detecciones muy puntuales que tenemos. Como bien lo apuntabas, puede ser a lo mejor el que nos llame la atención una factura o un umbral de facturación que no se tenía acostumbrado. Esto es como los bancos, por ejemplo, cuando nos llaman por teléfono y hacemos una operación inusual, de repente tengo un comportamiento bancario de pagar 100 pesos y de repente hago una compra de 1,000, pues evidentemente es un pico que nos llama la atención. ¿Qué otras cuestiones? Pues realmente cuestiones muy puntuales, como bien decías, deducciones que podamos detectar que no son pues que no están contempladas dentro de la propia disposición fiscal o la propia ley.
Te citaría un ejemplo. En deducciones personales yo puedo decir los intereses de mi casa habitación, pero la ley menciona que solo de una casa habitación. Si No yo de deduzco, 10. no de 10, digo, aunque las tenga, ¿verdad? En realidad, y esas son cuestiones muy sencillas, insisto, a ese nivel que estamos detectando y que estamos lanzando vía las revisiones electrónicas. ¿Qué otro ejemplo podría ser? Pues simplemente declaro una cantidad y estoy enterando una cantidad menor. O, por otro lado, me entero de que tengo retenciones hacia mis trabajadores de X monto y por otro lado declaro una cantidad menor. Entonces, realmente son cuestiones de congruencia, son cuestiones de simple aclaración y cuestiones muy sencillas en donde no pretendemos, insisto, ser o abarcar demasiados temas fiscales en esa revisión. ¿Cómo hay que hacerle para, a qué número acceder para las personas que nos ven y tengan dudas o quieran o necesiten más aclaraciones? Y si cualquiera que esté registrado en el SAT puede entrar a hacer este tipo de revisiones electrónicas, o cómo hay que hacerle ya de manera práctica ante la página de internet. Recordemos que la revisión electrónica es una facultad de la autoridad. Esto es, no es algo que el contribuyente llega y pida, evidentemente. Propiamente es una auditoría, aunque sea pequeña, pero Ustedes lo eligen, ustedes nosotros lo deciden. determinamos en base a ciertos modelos de riesgo a qué contribuyente puede llegar a una auditoría electrónica, insisto, por estos mecanismos de aclaración. Se sube al buzón tributario del contribuyente esa auditoría electrónica y a través del propio buzón tributario del cual se accede a través de la página del SAT, que es www.sat.gov.mx. A partir de esa página se empieza la interacción entre autoridad y contribuyente. Correcto. Importante mencionar a qué contribuyentes puede llegar esta auditoría electrónica. Pues todos aquellos que tengan activo un buzón tributario. La primera pregunta, inclusive fuera de cámaras, Pati me preguntaba, oye, ¿quiénes tienen activo el buzón tributario? La respuesta es muy sencilla. Todos los contribuyentes, por el simple hecho de estar registrados, tienen un buzón tributario. Hay que activarlo. ¿Cómo se activa? A través de un medio de contacto. Y esto es, entra uno a la página, da un correo electrónico y a partir de ese momento se empieza la interacción entre la autoridad y el contribuyente a través del buzón. Recordemos que el buzón no únicamente sirve para auditorías, sirve para muchas otras cosas, entre ellas y la principal, evidentemente para llevar un control de nuestra cuenta fiscal dentro del propio buzón, pero también para solicitar devoluciones y un sinnúmero de servicios que se hacen a través del propio buzón. Muy bien, Samuel Magaña, administrador central de normatividad de Auditoría Fiscal Federal del SAT. Gracias por estar con nosotros y Un placer. nos vemos en 15 días para seguir con más diálogos sobre el SAT y esta cultura contributaria. Gracias. Gracias. Un placer. Muchas Vamos gracias. a una pausa, regresamos. Esto es México al Día.